¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de la candidatura en donde nos contactamos por streaming con la gente que quiere preguntar e interiorizarse en mayor detalle y profundidad de los temas que nos convocan como campaña política, como proyecto político. Hemos invitado esta vez a Gonzalo Cid, que lo tenemos acá, le damos la bienvenida. Hola, Marcelo. Él es vocero del MUNS, Movimiento por la Diversidad Sexual, muy activo, pero está en su calidad acá de economista. Trabaja para el Senda, y de los que yo conozco en materia de AFP, es uno de los que más conoce el tema y de los que más ha dado una batalla por difundir los severos y graves problemas que tiene el sistema de capitalización individual. Para nosotros es importante que esté él acá porque nos va a ayudar a entender por qué nosotros como candidatura, nosotros y nosotras como candidatura, hemos planteado el término de la AFP, la erradicación, no el arreglo, no la mejora, no el acomodo, sino que eliminar el sistema de capitalización individual. Es un planteamiento de nuestro programa, lo hemos planteado siempre en distintas plataformas. No es ahora que lo estamos planteando, y bueno, es bueno tener a alguien que conozca el tema en detalle, en profundidad, que nos pueda explicar con lujo de detalle el tema este de la AFP. Antes de comenzar, quiero informarles que estuvimos en Iquique y en Arica. Para variar, llenamos las aulas universitarias. Se generó un ambiente muy positivo, con mucho entusiasmo, con mucho canto, con mucha alegría, mucho espíritu. Tuvimos harta prensa, y así que tuvimos un gran y exitoso paso por el norte de Chile. Vamos el jueves y el viernes a Antofagasta. Invitamos a todos aquellos que están en Antofagasta que se sumen y que se interioricen de lo que vamos a hacer allá para que participen y se incorporen. Bueno, le voy a dar la palabra a Gonzalo para que haga una breve síntesis de la temática de la AFP. Y después ustedes nos preguntan y les vamos aclarando detalles. Gonzalo. Bueno, agradecerte, Marcel, por esta oportunidad de poder conversar con la gente que te sigue, poder aclarar una serie de dudas y tocar un tema tan importante como es las AFP. A la vez agradecer a todo el equipo que está acá, que hace posible que esta iniciativa de contacto con la ciudadanía se hagan posible, y ser un candidato que efectivamente está dialogando, está conversando, está poniendo la cara y no se oculta en realidad, que es algo muy relevante hoy día después que vemos que hay una serie de debates en la que no todo el mundo está participando y que a muchos que quieren participar los van dejando fuera. ¿Por qué es tan relevante la AFP? La verdad que la AFP es un sistema que se generó en el año 81 para crear pensiones, era el sistema que iba a dar pensiones en Chile, pero la verdad que el sistema de AFP es un sistema de ahorro forzoso que no da pensiones. Entonces todos se dirán, ¿cómo es eso? La verdad que eso basta verlo, y cada uno de los que nos está escuchando tendrá algún abuelo, alguna abuela, alguna tía, tío, padre, madre, alguien que ya se haya jubilado por el sistema privado, y se dará cuenta que las pensiones que está dando en promedio hoy día el sistema privado es de 180.000 pesos. Lo cual realmente está bajo el sueldo mínimo y convierte a que a cualquier persona que hoy día se jubila, las personas que han trabajado más de 30, 35 años durante toda su vida para llegar a la vejez y poder tener un pasar después de los 65 años mejor, la verdad que se encuentran en la extrema pobreza. Y esto tal vez lo único que tiene de democrático es que es parejito para todos. Desde los ingresos más bajos hasta los ingresos más altos, el nivel de pensión que va a recibir es muy bajo. Tal vez podríamos mencionar 4 elementos que son los más significativos de por qué el sistema de AFP es simplemente una estafa legalizada a través de un decreto ley que fue el 3500 que se instauró durante la dictadura. El primero, ya lo dijimos, no entrega pensiones. En promedio la pensión hoy día está en 180.000 y la pensión de vejez, que es la que mayoritariamente se recibe, está en 161.000 pesos. Todos los que nos están escuchando comprenderán que con eso no se puede vivir.
Hace muy poco, el año pasado, en noviembre, en un seminario en el cual estuvimos participando, en el cual estaba la superintendenta Bernstein, nos señaló que la tasa de reemplazo, que es la relación entre tus últimos sueldos y la pensión que vas a recibir, por ejemplo, en el caso de las mujeres, es de un 25%. ¿Qué significa esto? Que cualquier mujer en promedio que gane un sueldo de 400.000 pesos se va a jubilar en promedio con 100.000 pesos. Esa es la relación que hay. Esto lo venimos diciendo hace mucho tiempo, fundaciones como Fundación Senda, otra gente, Marcel también, otra gente de izquierda. Hace más de 15 años se venía diciendo que esto no iba a funcionar. Después se sumaron algunas visiones de la concertación, que hicieron una reforma bien poco profunda y más bien cosmética para el sistema en el año 2009. Pero tal vez lo que este año ha marcado, el 2013, es que se han sumado diferentes actores de la derecha también a señalar que el sistema de la AFP no da pensiones. El primero en dar la voz de alerta fue uno de los consejeros del Banco Central, el señor Vial, que en enero de este año señaló que en Chile en promedio la gente alcanzaba a juntar 20 millones y con 20 millones iba a tener alrededor una pensión menor a 150.000 pesos, dijo. Todo el mundo quedó asombrado, todos dijeron que era muy baja, etc. Nosotros dijimos que nos parecía bastante alta. La verdad que con 20 millones nosotros hemos sacado el cálculo, eran 100.000 pesos nomás en promedio. 150 era bastante más, siendo ambas muy bajas. El 6 de marzo pasó un hecho que nunca había pasado, que la Asociación de AFP, a través de su gerente de estudios, señaló en una radio que cada 20 millones una persona iba a percibir de pensión 107.000 pesos y fracción. O sea, por primera vez muestran una relación entre lo que yo junto y efectivamente la pensión que recibo. Porque hasta este momento, cualquier persona vinculada a la derecha, vinculada a sectores más conservadores de la concertación o vinculada a la AFP, lo que siempre nos señalaban era que las AFP entregaban muy buenas rentabilidades, enormes rentabilidades en el tiempo. Lo cual depende del momento en que se mida, lo cual es relativo, pero el tema sobre las rentabilidades no lo vamos a discutir. Lo que hay que tener presente siempre en esto es que si la rentabilidad no se traduce en pensión, no sirve para nada. Porque en un debate que yo estuve hace poco con un importante defensor de la AFP, me ponía el ejemplo que esta era como una piscina que se llenaba, en donde la llave de la piscina era efectivamente el flujo, la rentabilidad que iba entregando. Entonces era un gran flujo que iba llenando esta piscina, o esta tina, y esta tina se iba llenando de agua y a partir de eso después se iba a generar mi pensión. Entonces yo a contestarle le dije que era como una tina con este flujo de rentabilidad que se iba llenando. La única diferencia es que tenía un gran tapón abajo, que eran las AFP, compañías de seguros y otros grandes grupos económicos, y este tapón se lo habían sacado. Por lo tanto, por muy alta rentabilidad que yo iba dando, no se reflejaba en nada la pensión. Porque lo que nunca hay que perder de vista es que este es un sistema que se creó para entregar pensiones, no para dar altas rentabilidades. En dar altas rentabilidades uno podría hacer un análisis que ha sido eficiente, efectivamente, pero en dar pensiones es un sistema que simplemente engaña y estafa a la gente. Ese sería la primera gran resultado, porque hoy día la misma asociación de AFP te está señalando cada 20 millones te entregamos 100 lucas. Y con 20 millones paralelamente tú puedes hacer otras cosas. Y no es que estos tipos sean unos gallos que no tengan su MBA bien ganado, que no sean grandes financistas. Es que con 20 millones le dan 100 lucas a la persona que se jubila y tienen que darle una cantidad enorme de plata a otros actores, a otro grupo para que esta cuestión rinda, efectivamente. La segunda gran razón es que esto es un sistema absolutamente subsidiado por el Estado. Cuando este sistema surge, se dijo que había que terminar con el sistema antiguo, que entregaba, entre paréntesis, pensiones que en igualdad de condiciones son el doble que las que entregan las AFP a todos los chilenos y chilenas, y se dijo que había que terminarlo porque iba a llegar a ser una gran carga para el Estado en el futuro, con todo el tema que estamos envejeciendo, que después podemos hablar, y con todo esto que iban a haber tasas de envejecimiento muy altas, esto iba a ser una gran carga y que por eso había que terminarlo. Bueno, nosotros hicimos el estudio entre el año 81 y el 2008 para ver qué nivel de carga para el Estado ha sido el sistema de AFP, o sea, en otras palabras, de total de las pensiones privadas que han pagado AFP y compañía de seguros, ¿qué porcentaje lo pagaron con plata del fisco? Eso estamos diciendo. Bueno, y el resultado es que un 60% de las platas con que se pagaron las pensiones entre el año 81 y el 2008 se hicieron con plata del fisco. O sea, es el sistema previsional que significa la carga más grande para el Estado que hoy día existe en el mundo. Y en otras palabras, es un sistema casi que depende exclusivamente del Estado, mayoritariamente del Estado, como lo demuestra.
Esa cifra al 2012, que la hemos venido calculando, están en torno al 48 al 50%. Estamos puliéndola todavía, pronto sacaremos el estudio, pero siguen siendo extraordinariamente altas. Por lo tanto, no se puede aceptar que un sistema que lucre absolutamente con el dinero de cada uno de los chilenos y chilenas sea a la vez subsidiado totalmente por el Estado. La tercera gran razón es la que acabamos de mencionar. Es un sistema en el cual hay muchos millones que pierden, que son todos los trabajadores y trabajadoras chilenas, más de 9 millones que tienen cotizaciones y casi 5 millones que están activos, y hay unos pocos que están ganando, que son principalmente las AFP. Si uno analiza casi los últimos 6 años, los últimos 5 años, 11 meses, los chilenos y chilenas tenemos rentabilidades que están en 0,5, acercándose a 0 cada vez más, mientras que el puro 2012 las AFP tuvieron rentabilidades sobre el 40%. Por lo tanto, es un sistema en el cual hay unos pocos grupos económicos, los 20 grupos económicos dueños de Chile, los principales 20 grupos económicos, entre los que están Cencosud, en los que está Endesa, en los que está Ponce Lerú, por decir alguno, la familia Angelini, etcétera, etcétera, que se están quedando con toda esta gran riqueza, porque el fondo acumulado hoy día está haciendo los 162 mil millones de dólares, un 63% del Producto Interno Bruto, y el cual se lo estamos entregando a muy bajo valor, muy barato. También hay muchos bancos metidos, muy baratos, a grandes grupos económicos para que puedan lucrar con ello, hacer sus inversiones. Mientras los chilenos y chilenas, a través de este capitalismo popular que llamaron, lo único que reciben son estas escuálidas pensiones de 180 mil pesos. Una cuarta razón es que discrimina aberrantemente a las mujeres en Chile. El sistema anterior, una mujer y un hombre que tenían el mismo ingreso, que tenían la misma labor, que hacían la misma responsabilidad, que ganaban el mismo sueldo, que trabajaban la misma cantidad de horas, o sea, dos personas en idéntica situación a la hora de su jubilación legal recibían la misma pensión. Hoy día eso cambió y hoy día las mujeres reciben 1/3 menos de pensión que los hombres. ¿Y por qué? Porque se incluyó de una manera discriminatoria un nuevo parámetro para entregar, una nueva variable para entregar las pensiones, que es la expectativa de vida. Pero casualidad, en un país machista y patriarcal como el chileno, la expectativa de vida se calculó solamente sobre la separación entre géneros de hombre y mujer. Y efectivamente las mujeres viven 5 años y medio más que los hombres, pero uno se preguntará quiénes son los que más viven en Chile. Y la verdad, los que más viven en Chile son los más ricos de Chile, y eso es demostrable a través de los datos del INE, y es fácil también de seleccionar con los datos que te entrega Impuestos Internos. Y hoy día, por ejemplo, un habitante de Las Condes vive casi 8 años más que uno de Los Hornos, un habitante de Vitacura vive casi 10 años más que uno de La Pintana. ¿Y qué pasa? No vamos a alcanzar a explicar, pero en la página de Fundación Senda, www.sendachile.cl, pueden ver los datos. Lo que va pasando con esto es que el sistema se va traduciendo en un sistema de seguro que se llama renta vitalicia, en el cual uno transfiere la propiedad de sus bienes a la compañía de seguro. Entonces, con ese, en donde mayoritariamente hoy día la gente está jubilando por renta vitalicia. ¿Qué es lo que pasa? Que indirectamente lo que está ocurriendo es que la mujer más pobre de Chile está subvencionando al hombre más rico. ¿Por qué digo esto? Porque a la mujer más pobre le aplican las mismas tablas que a todas las mujeres, pero ella efectivamente va a vivir mucho menos. Y por lo tanto, una cantidad de dinero que ella tenía acumulada, porque se la van a dividir de acuerdo a la expectativa de vida, va a sobrar. Y esa cantidad de dinero, cuando es renta vitalicia, queda para la compañía de seguro. El hombre más rico, en cambio, le van a calcular de acuerdo a la expectativa de vida de las tablas del hombre, pero el hombre más rico vive mucho más que el hombre común y corriente. Por lo tanto, va a llegar un momento en donde le van a faltar a esa compañía de seguro dinero. Y no es que las compañías de seguro sean muy generosas. Lo que pasa es que en nuestro país la distribución del ingreso es malísima, muy mala, un 1%, tiene el 30% de toda la riqueza del país. Y es por eso que finalmente, indirectamente, no es fácil de comprobar, al hombre más rico le va a faltar dinero. ¿Y qué dinero van a ocupar? Todos los dineros que van dejando las mujeres más pobres que van muriendo antes. Por lo tanto, es un sistema que aparte es inmoral, aparte que discriminar aberrantemente a las mujeres. Por último, traeré de los estándares internacionales de la OIT. La OIT ya desde el 2000, durante el gobierno de Lagos, puso que este sistema no estaba de acuerdo a los tratados firmados por Chile con Naciones Unidas, con la OIT, y que requería al menos 3 cambios. Primero, que el sistema estuviera en manos de entidades sin fines de lucro. Segundo, que hubiera aporte patronal. No es posible que Chile sea el único país de la OCDE que no tiene aporte patronal en su sistema de pensiones, el único.
Y tercero, que hubiera una real participación de los trabajadores en la toma de decisiones de los recursos cuando hay capitalización, que lo cual tampoco existe en nuestro país. Cada uno sabe que uno no tiene ninguna noción de decidir qué quiere hacer con sus recursos. Es por esto que nosotros proponemos que esto hay que terminarlo de raíz. Bien como decía Marcel Claude, que hay que terminar absolutamente con las AFP. Las AFP nunca van a entregar pensiones porque no fueron creadas para eso, son una institución que fue creada para capitalizar dinero y entregárselo a los grandes grupos económicos. ¿Y qué hacer? Bueno, volver al sistema de reparto, que no es más que un gran sistema de seguro, el cual se ocupa en todos los países desarrollados. Un dato a tener en cuenta: todos los países desarrollados del mundo tienen como pilar fundamental los sistemas de reparto para entregar pensiones. Algo nos dice: ¿quiénes han comenzado a ocupar estos sistemas de capitalización individual? Bueno, solamente 10 países en el mundo, de los cuales la mitad son países pobres y la otra mitad son países en vía de desarrollo. Partieron siendo alrededor de 18, ya 8 se han retirado, lo dejaron y volvieron al sistema de reparto. Hoy día solamente quedan 10 países, pero solamente uno de ellos, solamente lo tiene como sistema único. En los otros hay competencia o hay niveles de complementariedad, y ese único es Chile, efectivamente. Los sistemas de reparto son un sistema que funcionan como los seguros automotriz, como un seguro amplio, en el cual todos aportan a través de las cotizaciones, y con ese dinero que se junta mensualmente, a comienzo de mes, se paga a fin de mes las pensiones de todos aquellos que están jubilados. O sea, es un sistema solidario en el cual todos los trabajadores y trabajadoras activas van financiando la pensión del trabajador que en ese momento está jubilado o es pasivo. No hay capitalización, no hay especulación, no hay que pagarle intermediario, no hay que hacer transferir el dinero durante 35 años y seguir manteniendo que el dinero, porque el dinero va perdiendo valor en el tiempo, o sea, que vaya recuperando. No hay no se le paga este ejército interminable de ingenieros comerciales que lucran con todo esto. No hay que pagarle comisiones a entidades privadas. Tiene una serie de elementos que bajan los costos. Y en resultados concretos, si uno analiza qué pasó el año 2012, bueno, el año 2012 las AFPs recaudaron por cotizaciones obligatorias 4.3 billones de pesos, 4.3 millones de pesos, más 0.4 billones por cotizaciones voluntarias, o sea, recaudaron en total 4.7 billones de pesos. ¿Y cuánto pagaron? Porque aquí lo que hay que hacer es el ejercicio que puede hacer un niño de sexto básico o hasta si está de cuarto básico. Hay que sumar y restar. Sumar todo lo que se recaudó y restarle todo lo que se pagó. Bueno, dijimos, todo lo que se recaudó, 4.7 billones. ¿Y cuánto es todo lo que se pagó? Todo lo que se pagó es muy fácil el cálculo, lo pueden hacer ustedes en su casa. Hoy día hay alrededor de 950.000 jubilados privados, pongámosle 1 millón. El promedio de las pensiones, 180.000 pesos, 180.000 pesos hay que multiplicarlo por 12 y multiplicarlo por 1 millón. Eso da más o menos 2.2 billones de pesos. O sea, mientras hemos recaudado en el año 4.7 billones, pagaron 2.2. O sea, hoy día, terminando con el sistema de pensiones, y si el Estado se hiciera cargo de... O sea, hoy día, terminando con el sistema de las AFP que lucran tanto, se podría duplicar las pensiones. 2.2 por 2, 4.4, y se recaudaron 4.7. Las cifras dan. O en otras palabras, si el Estado asumiera la responsabilidad de la recaudación de todo este dinero y asumiera a la vez toda la responsabilidad de seguirle pagando las pensiones a todos los privados y además todas las públicas, le sobrarían casi 3 billones. ¿Por qué digo casi 3 billones? Porque esos 2.2 que pagan, la mitad se hace con transferencias del fisco. O sea, solamente los privados están pagando 1 billón, más o un poquito más de 1 billón. Por lo tanto, sobran 3 billones, o sea, o alrededor de 6.000 millones de dólares como flujos anuales están sobrando si el Estado se hiciera cargo. Por lo tanto, el terminar con el sistema de pensiones hoy día deja un excedente al Estado de 6.000 millones. Hoy día no se requiere ni subir la edad de jubilación, ni aumentar las cotizaciones. Lo que se requiere es algo muy simple: que el dinero que los chilenos y chilenas están cotizando se ocupe para pagar pensiones. Si hacemos ese simple ejercicio democrático de hacer lo que nos dijeron para lo que es nuestra cotización y respetar ese acuerdo, hoy día se podrían duplicar las pensiones en Chile. Esto es un escándalo.
en el cual están involucrados las principales familias, los principales grupos económicos, y es por eso que es un tema que no se aborda mucho, pero es un tema esencial para ir combatiendo este modelo que lo único que genera es desigualdad en nuestro país. Bueno, ya está conciso. No sé si hay preguntas. Sí, la primera pregunta que existe, o sea, que aparece en el tweet, es ¿cuáles son los mayores riesgos y desafíos de un sistema solidario de pensiones? A ver, los mayores riesgos en términos numéricos, no hay mucho, porque las cifras están. Si lo que, en los sistemas de reparto lo que hay que ver es cuánto entra por cotización y cuánto hay que pagar. Hoy día vemos que se podría duplicar y todavía sobraría dinero entre lo que entra y lo que hay que pagar. Claramente que se está llevando esa gran cantidad de dinero son las AFP, las compañías de seguro, a través de los costos enormes que nos cobran. Se me olvidó decir, 1 de cada 3 pesos que uno cotiza se lo embolsan las AFP o las compañías de seguro. O sea, cobran carísimo, nos están cobrando por un servicio que es pésimo, porque hoy día yo los mismos 20 millones los puedo poner en el banco y me da mejor rentabilidad que la que están dando la AFP. Y no es porque ellos sean malos, sino porque se están quedando con una gran recaudación de ella en realidad. Quizás el riesgo sería el problema de la tasa de natalidad, claro, que disminuye y aumenta la cantidad de personas que se jubilan, pero eso tampoco es un problema en Chile. Claro, o sea, uno de los riesgos es el envejecimiento, pero el envejecimiento de la población, la verdad que es un riesgo o que juega en contra a todos los sistemas previsionales. La verdad que el envejecimiento le juega en contra al sistema de reparto y al sistema de capitalización individual de manera igual, y a cualquier sistema, porque efectivamente todos los sistemas previsionales se basan que yo en edad de activo trabajando tengo que juntar una cantidad de dinero para transferirla cuando yo soy pasivo. Se puede hacer en el mismo momento utilizando el dinero de hoy para pagar hoy, que es lo que hace el sistema de reparto, o transferirlo en el tiempo durante 35 o 40 años como hace el sistema de capitalización. Pero la verdad que ese riesgo disminuye cuando uno hace el análisis completo, porque hoy día nos venden la pomada que estamos envejeciendo, lo cual es real. Venimos envejeciendo y es parte de la modernidad y uno de los grandes triunfos de la historia de la modernidad y de la ciencia, y la tecnología, de la medicina, de toda esta tecnología que hoy día hemos ido avanzando. Pero la verdad que hay que tomar 3 datos para hacer bien el cálculo. Primero, las tasas de envejecimiento que son reales. Segundo, las tasas de natalidad. Porque los activos financian a los pasivos y los pasivos están compuestos por 2 grupos de personas dentro de la ciudadanía, por los mayores 65 en promedio y por los menores 18. Entonces lo que hay que ver también, lo que uno ve en las tasas de dependencia que se llama, y las tasas de dependencia es cuántos activos financian a cuántos pasivos. Hace 60 años atrás, cuando las pensiones eran bastante mejores que hoy día, las tasas de dependencia eran de un activo financiaba a un pasivo. Hoy día, o el 2012 que hicimos el cálculo, las tasas de dependencia en Chile son un activo financia a medio pasivo. Y vamos a llegar al final del ciclo, al desarrollo, como está Japón, que un activo vuelve a financiar a un pasivo. Esto no tiene nada de raro. Las tasas de dependencia, aparte de 1, baja durante el periodo del desarrollo, porque 1 es cuando somos un país absolutamente subdesarrollado, bajamos a 0,5 cuando estamos en vía de desarrollo y volvemos a 1 cuando estamos un país desarrollado. Pero la única diferencia que ese 1 de tasa de dependencia que había hace 60 años era con una productividad del trabajo o la productividad de cada trabajador mucho más baja que la que tenemos en la modernidad, en donde toda la tecnología y los avances que nos permite hace que cada trabajador su productividad sea mucho mayor. Por lo tanto, no tendrían que haber dificultades efectivas para que los sistemas de reparto se puedan pagar. Y hoy día en el mundo desarrollado, todos los países sostienen sistemas de reparto. Y recién solamente Canadá y Japón están con algunos problemas a partir de este sistema, pero tienen tasas de envejecimiento y de baja de natalidad que son muy diferentes a las de nosotros, o sea, están en una vía de desarrollo mucho más avanzado. Y efectivamente hay soluciones para ir corrigiéndolo. Y eso no es un mayor problema. El tema fundamental que hay que entender en esto es que el sistema de capitalización individual no busca entregar pensiones. Y lo que hay que construir es un sistema que busque entregar pensiones. O sea, en este caso, el temor que podría ocurrir con el sistema antiguo, digamos, es que la tasa de envejecimiento exigiera un mayor esfuerzo a los activos, a los que están trabajando. Pero eso cuando funcionaba el sistema de reparto, era 1 a 1, digamos. O sea, uno que trabajaba financiaba a un jubilado. Hoy día al revés, es la mitad. La mitad lo que tiene que Por lo tanto, estamos en una mejor posición
que antiguamente. Y esto va a volver a ser 1 a 1, que un activo financia a un jubilado en unos 10 a 20 años más. No más, como calculamos nosotros como en 30 años Como más. en 30 Y años. ahí también depende, porque ahí... Aquí han sido siempre muy optimistas, siempre dicen que esto va a ser en 15 o 20. Lo dijeron en el 81 que ya en 15 años más íbamos a estar en esos niveles y pasado 32 años y todavía tenemos 30 años más para seguir. Un tema bien de fondo en esto es que se tienen que dar cuenta, que yo lo he dicho, no lo he dicho literalmente, pero es que el sistema de reparto hoy día les funciona a los que están lucrando con nuestro dinero. Hoy día ellos no tienen que ir a este fondo de capitalización individual de 162.000 millones, si se dan cuenta. Porque con el dinero que ingresan el año son capaces de pagar todas las pensiones del año. O sea, están funcionando como sistema de reparto. Están funcionando como sistema de reparto. Pero se adueñaron de este fondo 162.000 millones que se lo pasaron a todos los grandes grupos económicos con pinches de ellos y que jamás van a tener que devolver. Esa idea de que ese dinero lo van a tener que devolver, olvídense, jamás, ese dinero va a ir creciendo. Y no lo tienen que devolver, ¿por qué? Porque con las escuálidas pensiones que dan, les basta la recaudación del año. Y les sobra, si les sobra la mitad. Y la otra mitad se va a seguir acumulando. Por lo tanto, esta idea de que yo voy a recuperar mi fondo es una ficción nomás. Porque finalmente, esto es una trampa que ellos necesitan la recaudación del año para pagar todas las malas pensiones que tienen que dar. ¿Y por qué se puede dar eso? Bueno, porque la ley se los permite a través de tablas de envejecimiento que permite dar estas malas pensiones, a través de un decreto ley que permite dar estas malas pensiones. O sea, todo el sistema legal está hecho para que esto funcione y que ellos no requieran nunca ir a ese fondo, que es un fondo que en realidad, que es el fondo con el cual seguramente han hecho todo el desarrollo de la inmobiliaria, de MOL, de Cencosud, de la empresa líder, de Entel, de Endesa, etcétera, etcétera, y que jamás nos van a devolver ese dinero. Eso es una simple ilusión. Si ese dinero no tienen por qué devolverlo. Y es más, inventaron un sistema para ya no tener que devolverlo nunca más, que son las rentas vitalicias. Porque cuando yo firmo renta vitalicia, ahora sí que ellos se hacen dueño total de ese dinero. Al firmar renta vitalicia yo le estoy entregando todo, la propiedad de mi dinero a esa compañía de seguro, que en el largo plazo se va quedando con el 40% y el otro 60% va ocupando simplemente para pagar las pensiones. O sea, es un mecanismo de ir, ¿cómo me voy adueñando ahora legalmente estos fondos? O sea, que lo que ellos critican del sistema de reparto lo están utilizando. Porque hoy este sistema funciona como reparto, porque con la recaudación de los activos hoy día están financiando a los pasivos. Exacto. O sea, el sistema funciona como de reparto y el fondo de los trabajadores se lo están quedando las AFP, las compañías de seguro. Ese es el problema. Es el gran fondo. Y finalmente, a través de una publicidad enorme de los medios, nos han hecho creer que alguna vez esos fondos son nuestros. Y te muestran los papeles, no si son tuyos, y te muestran los papeles. Lo que uno tiene que entender que lo único que se traduce de ese papel en mi realidad personal es mi pensión. Y mi pensión, para que todo el mundo sepa, ya lo hemos dicho, de acuerdo a la superintendencia de AFP del 1 de mayo del 2013, es de promedio 181.000 pesos y fracción. Esa es la pensión real que están recibiendo en promedio hoy día los chilenos y chilenas. Después caen en la trampa. El sistema antiguo entrega menores pensiones y te dan las cifras de hoy día. Efectivamente, hoy día en el sistema antiguo quedaron toda la gente que no se cambió a través de mucha presión. Las que más presionaron fueron los de alto ingreso, efectivamente, y quedan los residuos de todas las pensiones asistenciales. Pero si uno lo que tiene que hacer la comparación, y que nosotros la hemos hecho, es comparar manzanas con manzanas y no peras con manzanas. Y efectivamente, cuando uno compara, por ejemplo, a una profesora del sistema nuevo o un profesor del sistema nuevo con el sistema antiguo, en donde ambos han cotizado 32 años, ambos han tenido más o menos el mismo ingreso y ambos se jubilan, ¿cuál es la realidad? Uno ve que en el caso de los profesores, por ejemplo, el que se quedó en el sistema antiguo gana 3 veces o más pensión que el que está en el sistema nuevo. Lo mismo uno puede hacer con abogados, lo hemos hecho con médicos, lo hemos hecho con distintas personas. Y en promedio, el sistema antiguo, si uno calcula ya matemáticamente, te entrega pensiones que son el doble que las del sistema nuevo. O sea, y no es que este sistema no pueda entregar esas pensiones, y eso es lo grave, porque uno hace matemáticamente y se da cuenta que hoy día podríamos entregar el doble de pensiones y la plata está. Si no es que falte plata, es simplemente que hay que quitarle la plata principalmente a los 12 grupos económicos, las 12 familias dueñas de Chile, que son a la vez dueñas de los recursos naturales, son dueños de la energía, son dueños de todas las cosas, de los bancos, etcétera, etcétera. Otra cosa que se dice mucho de
terminar con la AFP es lo que pasó en Argentina, que le llaman esto de la quita, o sea que el Estado se le quitó el fondo a los trabajadores y que eso ha significado una disminución de las pensiones que se pagan en Argentina. ¿Qué hay de real en eso? ¿Sí? Bueno, hay poco real en eso en realidad. Primero que las pensiones en Argentina, antes de que se interviniera el sistema, o sea, las AFPJ, las pensiones en promedio eran mucho más bajas que las que ofrecieron el sistema, volver al sistema de reparto. O sea, mejoraron las pensiones. Segundo, acabamos de mostrar que estos sistemas, la verdad que te quitan todo. Te dan una ilusión nomás de que tú la vas a recuperar, porque tu única manera de recuperar es a través de las pensiones que son bajísimas. Entonces, si te dan pensiones bajísimas, tú no estás recuperando nada. ¿Qué es lo que proponemos para Chile? ¿Qué es lo que uno propone? Este fondo, que está ahí, efectivamente, tiene que volver a ser un fondo que le pertenezca a los chilenos y chilenas. Y para ello, creo que en todas las estadísticas muestran que al chileno y chilena le da mayor tranquilidad que esté en manos de alguna agencia o alguna entidad estatal que funcione de manera autónoma, con un directorio en el cual podemos establecer lo que sea elaborado con injerencia de los diferentes poderes, con el poder legislativo, etcétera, etcétera. Se puede buscar un mecanismo. Y donde los trabajadores tengan participación. Segundo, ofrecer, hay distintas maneras de pensarlo, aquí hay diferentes propuestas. Este fondo porque hoy día ese fondo no se requiere porque podemos mejorar sustancialmente las pensiones simplemente quitándole todo el lucro al sistema privado. Y hoy día se mejora sustancialmente. Pero ese fondo, que efectivamente es muy importante, lo podemos manejar de diferentes maneras. Hay un detalle ahí, porque las pensiones se pueden mejorar simplemente con la recaudación. Con la recaudación, con las cotizaciones. Y que si además tú le agregas las utilidades de la AFP, se pueden incluso mejorar más aún. Todavía. Claro. O sea, pero ahí hay diferentes peticiones en donde uno pudiera pensar que un porcentaje de ese fondo se podría prestar como un préstamo a las personas, que uno se haga autopréstamos, que se han sido planteamientos, bajo la lógica del reparto también se podría hacer. Estamos pensando en cómo mejorar. Segundo, establecer una compañía de seguro del Estado, y en donde las personas, lo mismo que hacen las compañías privadas, que se quedan con el fondo, esto se transfiera al sistema de reparto y que te mejoren un porcentaje más a tus pensiones transfiriéndola, o simplemente a través de reparto de utilidades. O sea, el fondo, lo que uno quiere decir, que el fondo sigue siendo y sigue perteneciendo a todos los chilenos y chilenos, pero hay que hacer que esa pertenencia de chilenos y chilenos sea realidad, no como hoy día, que es simplemente nominal, y que la única vinculación hay que entre este fondo y la pertenencia al chileno y chileno es lo que se va a traducir en la pensión, porque no hay otra forma de verlo. Y en la pensión se traduce en la pensión de vejez, 160.000 pesos, y en la de pensión promedio, 180.000 pesos. O sea, esos 162.000 millones de dólares no dan cuenta en nada que sean propiedad de un trabajador o una trabajadora. Otra cosa que yo recibí como cuestionamiento al planteamiento nuestro es que qué va a pasar con los trabajadores que están en la AFP. Si nosotros terminamos con la AFP, se acaban las AFP, ¿qué va a pasar con la gente, la secretaria, el recaudador, el administrativo que trabaja en una AFP? ¿Qué pasaría con esa gente? A ver, hay diferentes modelos de cómo transmitir. O sea, la idea esencial es el sistema de reparto, dejar como esencia que el modelo de reparto, el sistema de reparto hoy día en Chile es viable, es factible y entregaría mejores pensiones. El modelo exacto a seguir, hay muchas formas de hacerlo. Voy a mencionar al menos 4. 1, derogar el decreto ley 3500, generar una nueva legislación en el cual todos los trabajadores comiencen a cotizar. Hoy día la empresa que debería hacerlo, la institución que debería hacerlo, que sería el Instituto de Previsión Social, porque tiene oficinas en todo Chile y ya tiene el sistema elaborado, y hoy día el IPS está entregando más pensiones que el sistema privado. O sea, más o menos están en igualdad, pero entrega casi el 50%. Por lo tanto, agregar otro 50% no le significaría mayor drama. Tendría que quizás contratar a alguna secretaria que tiene toda la oficina, etc. Entonces, una primera forma sería terminar el decreto 3500 y a todo el mundo ingresarlo obligatoriamente a un sistema de reparto. Sería la primera, y por lo tanto el trabajador al firmar entraría al sistema de reparto y todo el mundo pasaría automáticamente. Un segundo modelo que también se podría pensar es que ambos compitan, que haya un sistema de AFP compitiendo con un sistema de reparto. Yo voy a mencionar todos los que se han dicho en realidad, no señalando cuál creo que es mejor o peor, sino todos los que se han dicho. Hay muchos, por eso quiero señalar que hay muchas formas de hacerlo. Compitiendo ambos y viendo qué pensión te da. Hoy día claramente, si el sistema de reparto se mantiene igual, entregaría una pensión que sería el doble
que los sistemas de capitalización individual. Uno tercero, que sería como el argentino, que es simplemente que las AFP se dejaron seguir, porque eso no es que las AFP en Argentina se hayan expropiado, las AFP en Argentina siguen existiendo y pueden funcionar, lo que pasa que ya no tienen el monopolio de recibir las cotizaciones de la gente. Las cotizaciones las recibe el Estado, una entidad estatal, que aquí sería el IPS. Pero si alguien en Chile, por ejemplo, el total de las cotizaciones con el aporte por los seguros de invalidez y sobrevivencia suman aproximadamente 13%. Uno podría decir, ese 13% va a ser administrado por el IPS. Pero si hay alguien que quiere cotizar un 5% más a una AFP, que lo haga. Si alguien quiere cotizar un 10% más en una AFP, que lo haga. Eso es lo que sucede hoy día en Argentina. Si hoy día alguien quiere cotizar extraordinario sobre lo que la obligación que te exige el Estado, lo puede hacer en una AFP y se manejará de acuerdo a las leyes de la AFP. Y en Argentina está funcionando así. Y por último, uno podría pensar en el modelo sueco, que ¿qué es lo que hace? Que te dice, vamos a funcionar sobre 3 pilares. El modelo sueco cotiza 17%, más o menos. Eso es la cotización que tienen. De los cuales tienen 3 pilares, un pilar no contributivo que lo entrega el Estado, en Chile existe también para todas las personas que no tienen, y un pilar de capitalización individual y un pilar de reparto. Y una fracción de mis cotizaciones van a cada uno de esos dos. Entonces en Suecia, por ejemplo, un 14% va para el pilar de reparto y un 3% va para capitalización individual. Pero ¿quién administra esta recaudación? Una entidad del Estado. Las AFP son simplemente ese 3%, cada uno dice que se lo entrega, ellas lo invierten, sacan rentabilidad, luego lo tienen que devolver al Estado y quien paga pensiones es el Estado. O sea, quien tiene el control de todo es el Estado y las AFP le responden al Estado, no le responden a las personas individuales. Eso es algo esencial, porque las AFP que han hecho en Chile al responderle a cada individuo por sí solo, cada individuo por sí solo no tiene capacidad negociadora frente a ellos, siempre sale perdiendo si hay abusos, etc. Cambio, cuando es el Estado el que vela por el bien común de toda la ciudadanía, sí se da cuenta al tiro cuando hay cobro excesivo, abusivo, etcétera, como está pasando en Chile. Y en Suecia se da la opción que la persona que no quiera poner nada en la AFP pueda poner todo en el sistema de reparto, pero el piso mínimo es un 14, de ahí si quiere pone un 15, un 16 y un 17. Y eso es un sistema que también hoy día se podría implantar en nuestro país. Hay una pregunta que va en relación a lo que se ha planteado como solución al problema de la AFP, que tiene que ver con la AFP estatal. Y busca que ustedes respondan por qué no es una solución una AFP estatal. Bueno, una AFP estatal no es solución para el sistema de las AFP que no entregan pensiones. O sea, yo quiero decir que una AFP estatal no perjudica más de lo que está hoy día y puede beneficiar muy poquito. El gran pero de la AFP estatal es que da una falsa idea de solución y genera expectativa en la gente creyendo que se soluciona algo sin solucionarlo. Lo más cercano que uno pudiera pensar es cuando el tema de la educación, ya que hay muchos jóvenes escuchándolo hoy día, se dijo que se iba a solucionar a través de los créditos Corfo porque la Corfo era una entidad estatal. Vimos después que los créditos Corfo, cómo están hoy día los estudiantes endeudados, y que cuando las reglas son las mismas y las reglas son abusivas, no importa mucho que el que haga esto sea una entidad privada o sea una entidad pública. Ambos van a aplicar las mismas reglas. El decreto 3500 no está pensado en entregar pensiones y por lo tanto una AFP estatal va a regir con las mismas reglas del juego y por lo tanto tampoco va a entregar pensiones, no va a ser capaz de entregar pensiones. Podría mejorar algunas cosas menores, como es quizás bajar algunos temas de los altos costos que tiene. Podría tratar de invertir un poco mejor el dinero, etcétera. Pero aquí hay temas estructurales. Aquí lo que estamos hablando es que aquí hay una ilusión financiera, que el dinero se puede transportar 40 años haciendo especulación financiera y que durante estos 40 años las rentabilidades de las bolsas y los mercados especulativos se van a mantener alto en el tiempo. Y eso es una ilusión, porque uno puede ver la historia y aprender de ella. Y cuando uno analiza las bolsas en periodos largos, más de 50 años, se da cuenta que las bolsas pasan 60 años o el 60% de sus años en pérdida y 40% en ganancia. O sea, ¿qué queremos decir con esto? Que va a depender en qué momento yo cumple la edad legal de jubilar, los 65 años en el caso de los hombres, los 60 años en el caso de las mujeres, para que si estando en una AFP estatal puedo salir con enormes pérdidas sin ningún tipo de pensión. Y puedo tener la suerte también, que esté en el pic de la cima del ciclo económico y efectivamente me puede dar una buena pensión.
pero no puede quedar sujeta la pensión, un derecho básico, derecho humano consagrado por la Declaración de los Derechos Humanos, sujeta a los vaivenes del mercado. Y eso no va a ser capaz tampoco la AFP estatal de estar en contra. Porque si a una AFP estatal le toca una crisis como la del 2008, en donde del total de las ganancias que habían tenido en promedio los chilenos y chilenas durante los 25 años anteriores perdieron el 60%, le va a pasar lo mismo a la AFP estatal. Por lo tanto, la AFP estatal puede ser alguna mediana solución para otros temas, pero no es un tema para solucionar el que hoy día, sobre todo la clase media, no tenga pensión en este país. Además no cambia fundamentalmente lo que es una AFP, porque funciona con el aporte de los trabajadores, sin derecho de estos para tomar decisiones, los mismos, le van a cobrar los mismos costos probablemente, las inversiones que hacen en la AFP van a seguir siendo exactamente las mismas, a no ser que cambiara tanto la ley que se pareciera a la AFP estatal lo más posible al sistema de reparto. Y lo otro que tienen que darse cuenta aquí es que acabamos de decir, o sea, del 100% de los chilenos y chilenas que hoy día están en edad de jubilar, o sea, mujeres mayores de 60 y hombres mayores de 65, si uno considera al 100% y dice que esos son 100, o sea, uno se da cuenta, ya dijimos, la mitad de esas pensiones la está pagando el Estado y la otra mitad la están pagando los privados, pero de esa mitad que pagan los privados, la mitad la pagan con transferencias del fisco. O sea, hoy día un 75% la están pagando efectivamente el fisco. Y una AFP estatal eso no lo va a cambiar. O sea, va a permitir que los privados sigan recaudando cifras muy importantes de dinero sin pagar pensiones. O sea, por eso, y ese es el tema de fondo. Si hoy día una AFP estatal podría arreglar menormente la situación, pero lo que hay que arreglar hoy día es que no es posible que con el dinero que los trabajadores están cotizando haya grandes grupos económicos que se están enriqueciendo y lucrando, y que no se usen esos dineros para pagar pensiones, que es para lo cual la ley dice que deberían estar hechos, y hoy día no se cumple. Además tampoco cambiaría el hecho de que los empleadores tengan que aportar al fondo. No, tampoco, o sea, hay muchos temas que no cambian el tema que tengan que aportar al fondo, no cambiaría cómo está estructurado el decreto de ley 3500, etcétera, o sea, en es ese lo sentido, mismo, es como un banco del Estado. Digamos. Claro, es como creer que el banco del Estado es el banco que está solucionándole todo a los chilenos y chilenos, y basta preguntar a las micropymes, a las pymes, si efectivamente el banco del Estado es muy mejor banco que otros bancos, y efectivamente te van a responder que no, que hay en algunos momentos que ha entregado mejores créditos, que ha pasado momentos que ha ayudado, pero otros momentos no, remata igual las casas, remata igual los temas, o sea, finalmente... Y cobra más altos intereses. No, o sea, se rigen por las mismas reglas, aquí finalmente se rigen por las mismas reglas. Lo que hay que hacer es cambiar las reglas del juego. El dinero que yo cotizo se ocupe para pagar pensiones, no el dinero que yo cotizo se ocupe para transferirlo a grandes grupos económicos. Uno de los argumentos que lanzan para explicar el nacimiento de la AFP es que el sistema estaba quebrado. ¿Ustedes pueden explicar el origen de la AFP como tal? A ver, el origen que el sistema estuviera quebrado es una gran mentira. El último estudio serio que se hizo, lo hizo la Universidad Católica, lo hizo el año entre el 79 y el 80, mandatado por en ese entonces el gobierno, por la dictadura, para demostrar que el sistema estaba quebrado. Y lo único que demostró que el sistema no estaba quebrado, sino que dejaba altas utilidades. Nunca, no hay ningún estudio, salvo la opinión de algunos, que te digan que el sistema está quebrado. Ni los mismos que destruyeron el sistema de antiguo te decían que estuviera quebrado. O sea, en las palabras de Piñera, que fue el artífice, dice que este sistema va a quebrar en el futuro. No dice que estuviera quebrado, dice que va a quebrar en el futuro. La propaganda ha hecho pensar que está quebrado, que es la misma propaganda que hoy día nos dicen que en España el sistema de reparto está quebrado, cuando tampoco está quebrado. O sea, en España hoy día pasó algo muy similar que lo ocurrió en Chile entonces. En España, ¿qué es lo que ocurrió hoy día? Hoy día los bancos, a través de la especulación financiera, a través de hacer muy malas inversiones, a través de invertir en el mercado especulativo, en mercados de activos tóxicos, se fueron casi a la quiebra como bancos, y efectivamente cuando los bancos comienzan a quebrar en un país, traen graves crisis económicas, y esto se va desencadenando y los estados tratan de hacerle frente. Y para hacerle frente el Estado español
que lo que hizo, agarró las plata del sistema de reparto, que efectivamente da utilidad, y la comenzó a usar para tapar los hoyos que estaban haciendo la banca privada. En buenas cuentas, si uno lo quisiera resumir. ¿Cómo se instauró el sistema en Chile? Que fue la pregunta. Pero además ellos argumentan la crisis del sistema de reparto para justificar su eliminación. Claro, argumento para... Y para justificar la crisis de los estados, cuando la crisis de los estados tiene que ver con los bancos que han especulado, que han obligado a los estados a comprometer dinero, que no tendría por qué ser así, pero el poder económico y político de los bancos los obliga a sacar dinero del estado para poner en la banca. ¿Y cómo lo hacen? Desvistiendo todos los santos que hay adentro, la seguridad social, la educación, la salud, deterioran los servicios públicos para financiar a la banca. Y además usan eso como un argumento ideológico que es absolutamente inmoral, porque finalmente aquí en Chile lo repiten y es total y absolutamente falso. Si hoy día uno hace un estudio independiente solamente del sistema de reparto español, uno se da cuenta que dan números azules. Pero exacto, como decía Marcel, si uno toma el Estado completo, el Estado se hace cargo de la deuda de los bancos y tiene que desvestir al sistema de reparto. Entonces hay una... Pero ¿cómo se originó en Chile? En Chile hay que tener bien claro, en Chile en el año 80 teníamos una dictadura, estábamos con la crisis que estaba elevándose el precio del petróleo, teníamos la crisis y la deuda, y teníamos a los bancos a punto de quebrar, que después se llamó toda la deuda subordinada, donde el Estado rescató a los bancos también y que nunca lo pagaron esa deuda, efectivamente. Eso fue el 82. El 82 fue después, claro. Pero ya venía con una crisis a partir de los años 80 que estaba comenzando a gestar principalmente a partir del alza del precio del petróleo internacional, que fue un elemento, y de la deuda, que en América Latina en general había altas deudas. Y a la vez Chile tenía otro elemento que hacía que también hiciera agudizar un tanto la crisis, que Chile vivía una dictadura y era mal visto en realidad, o sea, uno de los temas de campaña internacional era que no había que ni comprar productos chilenos ni venir a invertir en Chile, porque si grandes grupos financieros que pudieran haber querido venir a invertir en Chile, si invertían en Chile, efectivamente en otros países le hacían bloqueo y les bajaba su ingreso, por lo tanto no traían tampoco grandes cifras de dinero, no estaba llegando dinero a la economía chilena. Y ahí que se ideó un sistema que en ese momento tal vez uno podría hasta pensar que tenía su lógica, que era de generar un ahorro forzoso de grandes sumas, de grandes capitales, para poder entregárselo a los grupos económicos que comenzaran efectivamente a salir de esta crisis que se estaba viendo, que se veía por faltas de flujo. ¿Y qué es lo que se ideó? Es decir, bueno, si todos los chilenos y chilenas siguen trabajando, si nosotros les sacamos una tajada bastante grande de su sueldo, el 10%, y ese 10% lo acumulamos, es un capital importante que se lo podemos transferir de manera económica, muy barata, a los grupos económicos. Porque ¿qué es lo que les pasa a los grandes grupos, a cualquier capitalista, a cualquier inversor, o a cualquier persona que comienza a querer hacer negocio? Que en periodos de crisis no hay ningún incentivo. Imagínate a alguien que quiera comenzar a invertir en zapatos cuando hay en crisis y nadie está comprando zapatos. Yo no lo voy a hacer. ¿Quién puede hacer eso? Se dice que ahí decía el Estado tiene que comenzar a hacerlo, con política anticíclica. ¿Y qué es lo que hicieron acá? Es quitarle a los trabajadores, expropiar un porcentaje importante de su dinero y transferírselo a los grandes grupos económicos. Lo inmoral de esto, que era un buen negocio en ese momento, sirvió para activar la economía, si uno quisiera decir, lo inmoral es que lo mantuvieron y ya después se olvidaron, porque efectivamente aquí el poder que hay detrás de todo esto y la forma como le están entregando el dinero, grandes cifras de dinero, o sea, controlan el 63% del PIB ellos, se lo están transfiriendo a los grandes grupos económicos de manera muy barata, y nadie quiere acabar con este modelito, porque este es un modelito que uno se da cuenta. Hoy día demostramos para las personas que creían que el año 81 estaba quebrado, hoy día, el 2012, le estamos diciendo que no está quebrado. El 2012 le estamos dando las cifras, están los estudios hechos a partir de los datos de la superintendencia, que te demuestra que se recauda un 100% y se paga un 50%. Y la mitad de lo que se paga lo pone el Estado. Y la mitad de lo que se paga lo pone el Estado. O sea, ni hoy día está quebrado el sistema. O sea, hoy día el sistema de reparto funciona. Y efectivamente, en el largo plazo, 30 años más, 40 años más, en algún momento, efectivamente, este sistema va a poder no funcionar. Pero lo primero que hay que lograr es darle pensiones decentes a la gente. O sea, de esos 4,7 billones que recaudan todos los años, las AFP solo gastan 1 billón. Entre 1 y 1.2. Bueno, uno. Y se quedan con 3,7. Sí, pues. Y esos 3,7 nunca van a ser pagados a los trabajadores porque entran en un fondo que después va siendo traspasado a los propios
capitalista. Es una parte importante se la quedan O sea, ellos y otra parte la traspasan a los capitalistas, pero efectivamente no se requiere del fondo para pagar el otro año, porque el otro año vuelve a entrar más o menos igual. Con lo que se recauda se pagan las pensiones, la mitad las paga el Estado, se quedan con 3,7, lo ponen en el fondo y después este fondo lo van transfiriendo a su propiedad a través del ahorro, el ahorro previsional voluntario. También hay que decir lo siguiente, porque el Estado pudo haber tomado este ahorro forzoso y haberlo implementado, gastado el Estado. Claro. No fue para salvar la economía chilena desde una perspectiva del interés público, sino que para salvar el negocio de los grupos económicos. Eso fue lo que hicieron. Pero además hay un tema importante, hay una cuestión ideológica ahí. La lógica, la mentalidad que se instala es que el Estado no tiene que intervenir en la economía y que todo se lo tienen que entregar a los privados. Entonces también el origen de la AFP es un origen ideológico, que no es científico, no es teórico, no es sobre base de estudios, sino que es una cuestión ideológica. El Estado no tiene que intervenir y son los privados los que tienen que funcionar. La solución que encontró la dictadura en ese entonces para reactivar la economía es a través del sector privado, los grupos económicos, y no a través del Estado, que podría haber sido una solución también. Estando absolutamente de acuerdo con lo que dice Marcel, hay dos elementos más ideológicos que introdujo el sistema de AFP. Aparte de que el Estado tiene que ser subsidiario. El segundo elemento ideológico de fondo, que está no solamente en esto, en muchos otros temas, es que la previsión social deja de ser un derecho y pasa a ser una mercancía más, al igual que la educación y la salud, que también es un tema ideológico. Entonces, en el cual se puede especular, el cual se puede ganar y el cual se puede perder, porque ya hemos dicho que en los últimos 6 años, nosotros calculemos cuando lleguemos a julio, el promedio de todos los fondos, la rentabilidad va a ser 0. Eso es lo que nosotros señalamos hace un tiempo atrás. Y la verdad que nos estamos acercando bastante, porque hasta mayo está como en 0,4 y para la baja. Quizás nos equivoquemos en julio, pero en octubre va a llegar, o en agosto alguna vez va a llegar a 0. Está muy cercano a 0. Y eso es un tema ideológico muy de fondo. Y el tercer tema ideológico muy de fondo, que es un tema que el dinero por sí solo produce dinero. Y no solamente produce dinero, te dicen, que el dinero por sí solo produce riqueza, que es un tema distinto, la riqueza del dinero, que es un tema ya más de fondo, pero también ideológico. Entonces, ¿qué te están diciendo estos gallos? Hoy día, con tu dinero, nosotros lo especulamos y vamos a producirte más riqueza. Entonces, pasando a llevar toda la enseñanza de los clásicos, desde la enseñanza de Adam Smith, que nos señalaba claramente, y después Marx, que para producir la riqueza había que utilizar los 3 factores productivos y pagarle a cada uno de los factores. Estos gallos, en una simpleza, pasándose toda la historia económica que ha existido en la historia, y la dijeron, razón económica propiamente tal, claro, y dijeron el dinero produce dinero y cómo se hace por la especulación financiera, y lo comprobaron en periodos cortos, y efectivamente la especulación funciona en periodos cortos, pero cuando uno ve la bolsa de Londres, pero funciona sobre la base de atraer riqueza desde otro lado. Claro. No es que crea riqueza, porque extrae riqueza desde la actividad productiva real y la convierte. Es que esa es la gran trampa que tiene, que la diferencia entre generar dinero especulativo, porque el dinero especulativo no es un dinero real, no está en la economía real, y hoy día hay diferentes versiones, pero más o menos circulan en la economía entre 10 a 30 veces el dinero real. En realidad hay diferentes estudios. O sea, la riqueza real en bienes, en servicios. Claro, entonces finalmente está circulando en papel 30 veces la riqueza real del planeta. Tanto los bancos ocupan esto y la especulación hace mucho en las bolsas. Por lo tanto, tú puedes tener mucho papel de riqueza, pero no es real. Y finalmente, ¿cómo van evolucionando las bolsas en el largo plazo? De acuerdo a la riqueza real. O sea, de acuerdo al crecimiento económico de los países y del mundo. Y si el mundo crece a tasas de entre el 1 y el 2%, no sé cuánto está ahora creciendo, pero estuvo en un momento por ahí, las bolsas, si podemos decir, por ejemplo, la bolsa de Londres en periodos largos, que esa tasa del 0,9. Y la bolsa de Estados Unidos, entre las dos, la de los mercados, la de los instrumentos tecnológicos y la bolsa tradicional, crecen en promedio a 1,4. Y más o menos la relación de ambas es lo que crece la economía mundial, porque son las dos principales bolsas en el mundo en realidad.
Finalmente, entonces, ¿qué está detrás? Que esta idea de que nosotros partieron que íbamos a crecer a 8.5 y quedaban dando, hoy día ya está en 6, más o menos en el 6% y va a ir a la baja. Y se tiene que traducir en tasas de crecimiento que sean reales, tanto con lo que estamos invirtiendo en el mundo de afuera, como en nuestro país, y que seguramente se van a estancar en un momento en el 3%, en el 2 punto y tanto, 3%, que sería en el largo plazo. Pero eso también son promedios en el largo plazo. Y lo que le pasa a estas personas es que los jubilados no se jubilan en los promedios, se jubilan en un determinado momento, cuando cumplen los 65 años. Y es un derecho humano que está consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Entonces, ¿qué culpa tiene el jubilado que cumplió 65 años en el 2008 de recibir un 40% menos de pensión que si se cumplió los 65 años un año antes? ¿Cómo uno le va a permitir que el Estado genere un modelo en donde las pensiones quedan sujetas al vaivén de los mercados? Es como el casino, si uno tuviera que jubilarse cuando las personas en el casino están ganando plata o cuando estén perdiendo. Y como normalmente pierden, lo que va a ocurrir es que porque eso es lo que ocurre con Claro. la especulación. Las pensiones de alguna manera se están fijando en términos de los vaivenes de la bolsa de comercio, que es como el casino, se gana y se pierde, se sube y se baja. Pero yo quería agregar otro tema ideológico, ¿no? Es la cosa de la concepción, cómo entendemos el vivir en la comunidad, ¿no? Antes, con el sistema de reparto, ahí lo que opera es el principio de la solidaridad, del que yo me hago responsable de los otros, ¿no? Yo asumo también parte de la responsabilidad de quienes son mis compañeros de ruta, quienes viven en mi país, en mi sociedad, en mi comunidad. El sistema AFP es un sistema en donde cada persona se la arregla por sí misma y el resto no importa. Una cosa muy individualista, en donde el sentido de responsabilidad por el otro, valoración del otro, no son relevantes, se sustituyen. Eso no es menor a la hora de entender cómo funciona la sociedad. El egoísmo, la soledad, la tristeza, las depresiones tienen que ver con una sociedad que hemos construido, que es una sociedad ordenada en torno al individualismo único y exclusivo. Yo me rasco con mis propias uñas y el resto no me importa. Eso tiene consecuencias y eso es ideológico, que también está a la base de la invención de los sistemas de capitalización individual que son las AFP. No sé si hay otra pregunta. Sí, la última pregunta que nos llega, consultan respecto de nacionalizar los fondos de la AFP. ¿Cómo se propone o qué propuesta existe para invertir esos fondos? A ver, sobre eso hay diferentes opciones. Yo iba a hablar en términos bien personales, no sé cuál es la visión de Marcelo. Ahí vamos a ver. Hoy día los fondos, que son muy altos, están invertidos en instrumentos financieros en muchas empresas privadas del país. Efectivamente, sacar eso de una vez generaría una crisis económica importante y un debacle en la bolsa chilena. Cosa que no sé si sería tan malo. Claro, pero que si uno es presidente te generaría un trastorno económico. Nosotros no planteamos necesariamente que haya que hacer eso. O sea, eso habría que analizarlo. Esos fondos, lo que sí hay que hacerlo, que esos fondos le pertenecen a los chilenos y chilenas. Nadie está hablando aquí de nacionalizar o que esos fondos dejen de pertenecer. Hoy día esos fondos en la práctica le pertenecen a grupos económicos. Y es por eso están tan tranquilos. Lo que uno quiere hacer es que esos fondos vuelvan a pertenecerle a quien le debían pertenecer, que es al chileno y chilena al que nos está escuchando, o a los padres los que nos están escuchando, o a sus abuelos, y que se traduzcan esos fondos en mejora en las pensiones. ¿Y eso cómo se hace? Que la administración de esos fondos pase a otra entidad, a una entidad en la cual la participación y la decisión que puedan tener los trabajadores sea mucho más alta, a una entidad que le dé garantías a todos los trabajadores que efectivamente las AFP no dan, todas las encuestas muestran que no los dan. Y para eso lo que nosotros proponemos es que se genere una instancia autónoma, estatal, efectivamente, con autonomía, como puede ser como el impuesto interno que tiene autonomía, como en la Contraloría que tiene autonomía, una entidad en donde haya personas que seriamente vean la inversión de estos fondos y se vayan traspasando luego lentamente en inyecciones para que efectivamente le den rentabilidad significativa y que esta rentabilidad se traduzca en mejorar las pensiones. Lo que no es posible es que la rentabilidad hoy día no se traduzca en nada en los fondos, en la jubilación. Por otro lado, lo que sí estamos señalando claramente es que estos fondos no pueden seguir creciendo y no puede la bolsa chilena basarse en una ilusión o en una estafa
que es a partir de la pobreza de nuestros jubilados. O sea, la bolsa tiene que buscar su mecanismo de funcionamiento como todas las bolsas del mundo. Porque hoy día también es una trampa decir, que si nosotros dejamos de inyectarle todos los fondos de pensiones o los ahorros previsionales de las personas en la bolsa se va para abajo. Bueno, no es misión de uno, no es misión del trabajador chileno el salvar la bolsa. No es misión del Estado tampoco. Y tampoco, la bolsa es una empresa privada que tiene grandes ganancias y grandes lucros y buscará. Hoy día está absolutamente inflada. Y lo que uno dice, los fondos no van a ser no va a ser el mecanismo de reventar la bolsa, sacándolo de una vez. Pero sí la bolsa tiene que buscar su propia forma de existir y no puede ser a partir de la miseria del trabajador y la trabajadora en Chile. Ahora, ahí hay que tener algunas otras cosas interesantes de decir al respecto. Estos fondos son de los trabajadores. Sí. Por lo tanto, el Estado puede administrarlos en nombre de los trabajadores. No tiene por qué apropiarse el Estado de estos fondos. Y como es el Estado el que administra esto, y estos fondos están en distintos grupos económicos y grandes empresas, los trabajadores podrían al mismo tiempo tener influencia en la administración de esas empresas donde están administrados estos fondos, lo cual no está mal, ¿no? Ahora, lo que aquí se está diciendo, cuando no se pueden nacionalizar fondos que no que son de los trabajadores, ya están nacionalizados. O sea, aquí lo que hay que cambiar es la administración, a una administración centrada en el sentido público, donde los trabajadores tienen algo que decir, ya no van a ser las AFP lo que van a administrar, y lo que puede hacer el Estado es paulatinamente ir sacando los fondos desde donde están actualmente, que se yo puesto en Cencosud, en Líder, en las grandes empresas de este país, e ir invirtiéndolo en proyectos de inversión que tengan que ver, por ejemplo, con la energía solar, con la puesta en funcionamiento de tierras que están degradadas, con invertir en mayor productividad de la tierra, el agua, mejorar las condiciones de agua, crear fuentes de producción y recursos, instalar recursos que permitan aumentar la producción. Incluso el cobre es una alternativa. El cobre es una alternativa porque da incluso más rentabilidad que lo que se hace actualmente con las inversiones de los fondos de pensión. Lo que ahí uno tiene que pensar es que en manos del Estado, administrada por el Estado sin que sea del Estado, porque seguiría siendo de los trabajadores, puede invertirse en actividades productivas no especulativas y que realmente generen en Chile una mayor capacidad de producción, porque los fondos especulativos no generan riqueza. Si nosotros tomamos estos fondos, invertimos en energía solar, en plataformas de energía eólica, regadío, tratamiento de agua, investigación y tecnología, todo eso va a generar mayor capacidad productiva y al país le va a ser mucho más útil tenerlos en ese tipo de rubro y no en inversiones especulativas. Dos datos, por ejemplo, que son bien concretos sobre eso. Hoy día el 20% de Cencosud, o sea, del capital de Cencosud proviene de inversiones de la AFP. Yo creo que nadie se siente dueño, o sea, todo el desarrollo que hizo a través de los malls y a través de los supermercados Cencosud, un porcentaje importante tiene que ver con los fondos de pensiones, pero aquí ningún jubilado, ninguna persona, ningún trabajador se siente dueño de eso y no tiene ningún control. Entonces, lo que decía Marcel, dos opciones. Uno, que ese 20% sean los trabajadores a través de organizaciones de trabajadores que puedan colocar directorio y representante en Cencosud y comiencen a tomar decisiones. O dos, efectivamente decir, no nos interesa seguir en esta empresa, pero con argumentos de fondo, con análisis económico, viendo si interesa o no, y los cambiamos. Ejemplos de países que han hecho otra cosa, Uruguay. Uruguay tenía fondos de pensiones, el 98% de los fondos de pensiones estaban administrados por empresas del Estado. ¿Y qué se hizo con los fondos de pensiones? Se construyeron carreteras, hospitales, viviendas, escuelas, se hizo todo un desarrollo, se les dio, por ejemplo, un computador. Cada niño al cumplir 12 años tenía derecho a un computador con internet. Cuando vino acá la subsecretaria de Previsión Social nos contó esa experiencia. Lo que no se dieron cuenta ellos es que ponerle internet, no en todo Uruguay hay internet. Entonces tuvieron que poner internet en todo Uruguay. Y lo hicieron, cumplieron, porque el dinero hay también, se también daba. Y le dieron a todo niño con 12 años un computador con internet. ¿Qué trajo eso, por ejemplo? Después, al cabo de 3 o 4 años, se comenzaron a dar cuenta. La agricultura mejoró, los campesinos comenzaron a mejorar mejores precios, porque sabían cuánto valía el kilo de papa, cuánto valía el kilo de manzana, dónde lo iban a poner. Mejoraron temas en salud, mejoraron temas... O sea, las externalidades positivas que uno puede poner en términos económicos fueron tan altas que la inversión que se hizo era menor. Y segundo, que las carreteras son gratis, que los puertos son del Estado, que etcétera, porque si la inversión uno lo puede hacer también, si aquí el dinero y
¿cómo se le da el interés? Se calcula una tasa de interés promedio del mercado, efectivamente, y entonces la gente no va a ser perjudicado. Si hay sistema de capitalización hecho diferente también. O sea, hay otros modelos de capitalizar. Y uno podría hacer eso con estos 162.000 millones, comenzar a invertirlo efectivamente para que le diera bienestar al chileno y chilena. Es que es mucha plata, 162.000 millones de dólares administrados especulativamente. Piénsenlo cómo significaría esto administrado con sentido productivo real, crear riqueza, crear fuentes de trabajo, crear actividades económicas, daría mayor rentabilidad que la AFP. La AFP en 50 años, decía Gonzalo, 2% de lo que están en promedio, uno podría decir, en las bolsas, pero ¿dónde están invertidas las platas? Ahí están las platas puestas de los trabajadores en las bolsas. Y lo más que van a obtener son 2%, y ellos te están cobrando como un 20% por administrarte un fondo que te da rentabilidad de un 2%. No tiene sentido. Lo que los chilenos tienen que entender es que, tomado este capital, puesto en carretera, cobre, energía solar, investigación y desarrollo, hospitales, generaría una cantidad de empleo, de trabajo, de actividad económica espectacular, y este país podría mejorar en muy poco tiempo si esos fondos realmente estuviesen invertidos con sentido, razón económica, pública, y no especulativa, privada y financiera, que es lo grave. Bueno, no sé si tú quieres agregar algo más. No, agradecer la invitación, el poder compartir con todos los que nos están escuchando. Creo que es una buena forma de manifestar la democracia y de manifestarse como candidato que cree en la democracia participativa, hacer estos foros en los cuales te pueden preguntar directamente a través de internet las personas en vivo. Bueno, yo quiero agradecerle a Gonzalo. Él es una de las personas que yo más consulto cuando quiero pensar y referirme al tema de la AFP. Ha hecho un trabajo enorme, no solo de difusión, de investigación, de estudio. Es un gran economista, no es de los que gana mucha plata, pero su aporte reivindica la profesión, ¿eh? Es de los que no es de los que nos humillan a los que somos economistas, que tenemos cierto sentido público, es de los que reivindica la profesión, ¿ah? Un activo militante de la causa por la revisión. No es menor lo que estoy diciendo, porque la revisión es un gran tema. En los próximos 10 años van a entrar 6 millones de chilenos a la pobreza, porque el sistema actual es una fábrica de pobreza. Eso no es menor, va a ser una catástrofe social. Y yo quiero hacer un homenaje, un reconocimiento a aquellas personas que durante muchos años, porque Gonzalo ha estado muchos años en esto, desde los que incluso ha trabajado silenciosamente poniendo su capacidad, su creatividad, su inteligencia en esto. Así que le agradecemos, le podemos dar un aplauso acá por el aporte, realmente el aporte, porque estos son los aportes que a nosotros nos parece que hay que reivindicar, hay que reconocer. Es la parte buena de la vida, cuando hay gente que trabaja generosamente por un sentido valórico de la vida. Así que lo despedimos, le agradecemos y anunciamos para la próxima semana el tema de la salud. Será invitada acá la vocera del área de salud, Libertad Méndez. Le faltó la Z ahí para que escriban mejor el letrerito. Libertad Méndez vendrá la próxima semana y espero que sea tan interesante como lo que hoy día hemos tenido. Ya tienen esta grabación, todo lo que había que saber sobre el tema de la AFP se supo ahora, se puede difundir, replicar, porque de eso también se trata, de crear conciencia política y social. Gonzalo, bueno, un gusto y participando en la campaña.